al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Vamos a empezar entonces con la Bolsa de Valores de Nueva York, que finalizó la sesión de manera positiva. El Dow Jones avanzó más de 150 puntos o un 0,29% en 52.658. Por su parte, el Standard & Poor's 500 también tuvo aumentos en la sesión de más de 28 puntos, 0,38%. Les cuento que el Standard & Poor's 500 avanzaba impulsado por empresas tecnológicas mientras los inversionistas evaluaban nuevos datos que refuerzan la desaceleración de la inflación en Estados Unidos. Es así entonces como el Standard & Poor's 500 ganaba un 0,3%, el Nasdaq subía y el Dow Jones pues también avanzaba. Los inversionistas continúan rotando sus posiciones desde las acciones de semiconductores hacia otras grandes tecnológicas. Amazon, Microsoft, Alphabet subían alrededor del 3%, mientras que Apple ganaba 4%. En contraste, el sector de semiconductores volvía a mostrar debilidad. Micron Technology retrocedía 7%, Lam Research perdía más del 4% e Intel caía más del 5%. El ETF Bank, que es un semiconductor, descendía 2%. El mercado también reacciona a las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, quien afirmó que existen razones alentadoras para esperar que la inflación haya alcanzado su punto máximo y continúe disminuyendo en los próximos meses. A este mensaje se sumó un informe del índice de precios al productor que mostró una caída inesperada del 0,3% en junio frente al mes anterior, cuando el consenso del mercado esperaba que no registrara variación. En términos anuales, la inflación del productor se ubicó en 5,5%. El dato complementa el informe de índices de precios al consumidor publicado el martes, que también resultó más débil de lo previsto y redujo las expectativas de un reendurecimiento más agresivo de la política monetaria. Tras revisar esta información, veamos cómo serán los mercados de la integración NUAM. La Bolsa de Valores de Colombia finalizó la sesión en positivo, 0,05% en el Colcap hasta los 1.875. Ecopetrol avanzó en la sesión de hoy. Grupo Aval avanzó 3%, Corficolombiana también aumentó 2,94% e ISA tuvo un aumento del 2,67%. Por su parte, ETB es la acción que más retrocede en 6%. Volti cerró una campaña de financiación por deuda de 4.000 millones a través de Ascenso, convirtiéndose en la operación de mayor valor realizada en la historia de la plataforma de la Bolsa de Valores de Colombia. El cierre será celebrado con un toque de campaña el 16 de julio, en lo que representa la cuarta ocasión en la que la compañía acude a este mecanismo para financiar sus proyectos. Los recursos obtenidos se destinarán al desarrollo de proyectos de energías renovables, entre ellos sistemas solares para edificios y una planta fotovoltaica en el Cauca. La empresa opera actualmente 10 plantas solares, tiene 20 en construcción y proyecta que sus nuevas iniciativas aporten más de 2 megavatios de capacidad instalada y reduzcan 57 toneladas de CO2 al año. Siguiendo con las bolsas que integran NUAM, el turno es para la Bolsa de Comercio de Santiago, que hoy finalizó la sesión en negativo, 0,48% en 10.971, teniendo en cuenta que en las sesiones anteriores se había mantenido sobre los 100 puntos. Es así entonces como hoy finaliza de manera negativa, 0,68% en 10.948 puntos. Al inicio de la jornada había estado ubicándose sobre los 11.000, luego fue descendiendo progresivamente hasta finalizar en negativo. Así las cosas, la Sociedad Química Minera es el primer título en descender, seguido de empresas CMPC, Banco de Crédito de Inversiones e Intel. Las cuatro finalizaron en negativo, siendo la Sociedad Química Minera la que más retrocedió en 2,72%. Por su parte, la TAM es la única acción que registra variaciones positivas en la sesión del 2,01%. La Dirección de Presupuestos de Chile, DISPRE, elevó 876.000 millones su proyección de ingresos efectivos de gobierno central para el 2026 hasta 79.691 millones, equivalentes al 21,9% del PIB. El ajuste responde a una mayor demanda de recaudación de la minería privada por el alza del precio del cobre, el aumento de los traspasos de Codelco y a mayores ingresos asociados al litio. La revisión también incorpora los resultados operativos de la renta del 2026 y la información fiscal disponible hasta
hasta mayo. No obstante, la DIPRES redujo sus proyecciones de recaudación por IVA, impuestos específicos y gravámenes al comercio exterior debido a menores expectativas sobre la demanda interna y la ejecución fiscal observada durante los primeros meses del año. El principal índice en la Bolsa de Valores de Lima registró comportamiento positivo 1,32% específicamente, mientras que el Select también tuvo un aumento del 1,23%. Respecto a las acciones que tuvieron mayores ganancias en la jornada del día de hoy, el primer título en avanzar es la acción perteneciente a la empresa de PPX Mining Corp con un aumento del 8,70%, Agroindustrias San Ignacio avanzó 5,88% y Panoro Minerals avanzó 4,28%. Por su parte, AUNA, la Sociedad Minera Cerro Verde e Integratel Perú y Unacem Corp fueron las cuatro acciones en mostrar comportamiento de desempeño negativo en la sesión, siendo AUNA la que más perdió 2,67%. La economía de Perú creció 1,8% interanual en mayo del 2026 y acumuló 26 meses consecutivos de expansión, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú. Entre enero y mayo la actividad económica avanzó 3,2%, impulsada por los sectores de comercio, otros servicios y minería e hidrocarburos, que explicaron el 95% del crecimiento. El dinamismo también fue respaldado por los sectores de construcción, alimento, transporte, alojamiento, restaurantes, mientras que pesca y manufactura registraron caídas por factores climáticos y una menor producción industrial. El INEI destacó que el crecimiento anualizado de la economía alcanzó 3,54% entre junio del 2025 y mayo del 2026. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela. Les cuento que el índice bursátil de Caracas finalizó con una caída del 0,69% en 5.213 puntos. Por su parte, los otros índices que la componen finalizaron la sesión en negativo. El financiero en 0,87% y el industrial se mantuvo sobre el 0,00%. Shell inició el proceso de licitación para contratar servicios de perforación del proyecto gasífero Dragón en aguas costafuera de Venezuela, con el objetivo de perforar 4 pozos a partir del segundo trimestre del 2027. La adjudicación del contrato está prevista para finales de septiembre, aunque la ejecución dependerá de la decisión final de inversión sobre el desarrollo del yacimiento, que contiene recursos estimados en 4,2 billones de pies cúbicos de gas. El proyecto, ubicado cerca de la frontera marítima con Trinidad y Tobago, contempla exportar el gas hacia este país para abastecer la planta Atlantic LNG y su industria petroquímica. La iniciativa recibió una licencia de 30 años en el 2024 y cobró nuevo impulso tras restablecimiento de las autorizaciones de Estados Unidos a comienzos del 2026, luego de años de retrasos asociados a las sanciones contra Venezuela. Muchísimas gracias a nuestros televidentes. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con este análisis económico. Hola a todos, bienvenidos a este nuestro cuarto capítulo de la segunda temporada de Hablemos con Acciones. Mi nombre es María Teresa Camarena y hoy les traemos un tema que estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado o se han cuestionado alguna vez. Les traemos que son mitos y realidades de la bolsa de valores. Para eso nos acompaña nuevamente, como toda esta temporada, Julio Villavicencio y Susan Chu. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? están? Estamos listos entonces para comenzar. Hoy les traemos un tema, como comenté al inicio, sobre los mitos y realidades de la Bolsa de Valores de Lima. Bueno, de la Bolsa de Valores en general. Y bueno, para comenzar, un tema que tal vez muchos lo toman o lo han escuchado, la bolsa es como apostar. ¿Qué nos pueden decir? Sí, a ver, hay una diferencia sustancial entre ambos, ¿no? Cada vez que escucho que las personas dicen, voy a apostar en la bolsa, tengo una disonancia cognitiva en mi cabeza, porque son cosas totalmente distintas, ¿no? Tanto en la naturaleza, en la generación del retorno y en lo que uno logra haciéndolo, ¿no? O sea, en términos de su naturaleza, uno cuando invierte está adquiriendo un derecho económico sobre un activo que le va a generar en el futuro dinero vía cupones si son bonos o vía dividendos si son acciones.
Cuando uno apuesta, está apostando a un pago condicionado a la ocurrencia de un evento. Por ejemplo, si yo apuesto a un partido de fútbol, ahora que estamos en el Mundial, entre Brasil y Francia, ¿no es cierto? Si yo apuesto por Brasil y gana Brasil, recibo el dinero. Si pierde Brasil y gana Francia, lo pierdo absolutamente todo. Claro. Las acciones y los bonos no son así. Su fuente de retorno, que es la segunda diferencia, tiene que ver con el desempeño de la empresa, ¿no? Si a la empresa le va bien, yo voy a recibir precios mayores, eso va a dar un retorno adicional, más los cupones si son bonos, más los dividendos si son acciones. Por lo tanto, es una ganancia continua que puede tener subidas y bajadas en el tiempo, pero no es que yo pierdo todo en una, ¿no? A menos que la empresa quiebre, digamos, ¿no? Pero eso es un evento muy poco probable cuando uno investiga y estás pendiente de lo que se va a tener. En cambio, en una apuesta, uno tiene un resultado binario, ¿no? Uno gana o pierde todo, ¿no? Y lo último, la otra diferencia es la creación del valor. Ujú. Cuando uno va a una subasta de un bono o de una acción, está financiando una empresa porque piensa que esa va a hacer proyectos que van a permitir expansiones, aumentos de eficiencia, ¿no? En cambio, cuando uno está apostando, está pensando en algo más lúdico, ¿no? Claro. Y esa es la gran diferencia, o sea, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra. Pero yendo un poco al mito en sí de la bolsa es como apostar, creo que va más de una persona que no ha hecho su tarea de investigar, ¿no? Si no haces tu trabajo de hacer el research, escoger bien a la empresa, obviamente tu inversión se va a parecer tal vez más una apuesta, ¿no? Sí. No, no, perdóname. Y Sí. totalmente es más, las sesiones que yo suelo tener, las primeras sesiones con mis clientes, yo son dos preguntas. En episodios anteriores les dije, ¿cuál es la pregunta básica entre acumular y ahorrar? ¿Cuál es la diferencia para ti? Cuando muchas veces caemos en cuenta que estamos acumulando en lugar de ahorrar de verdad. Y la siguiente nivel es, para ti, ¿cuál es la diferencia entre apostar e invertir? Porque comúnmente también se suele confundir ambos, ¿no? Claro. Ambos. Y justamente viene por el tema de la educación, de informarse, ¿no? El tema parte por ahí. Y diría que la gran mayoría, a veces nosotros mismos, traemos el tema del apostar, porque simplemente un amigo nos dijo, esta es la perfecta oportunidad y colocas el dinero ahí sin investigar o saber si es que realmente va acorde a tu propio riesgo, por ejemplo. Entonces, solemos a veces como que arriesgarnos un poco más y solemos, en verdad, en lo cotidiano, terminar siendo más apostadores que inversionistas. Claro, claro. Aunque alguien podría decir, no, es que yo cuando aposté por Brasil investigué a cada jugador, Ajá. investigué la como penetración, por eso insistía en que tiene que ver con la naturaleza misma de lo que en donde uno está poniendo el dinero. En un caso se puede perder absolutamente todo ante el error, ¿no? Y estamos apostando por algo Es algo totalmente tácito, claro, es ¿no? algo, ¿no? Ujú. En cambio, cuando Sí. uno está apostando por una empresa, es una empresa. ¿No es cierto? Es una empresa, o sea, en donde el financiamiento que da permite que esa empresa se desarrolle. Sí. Claro, es algo que no va a perder su valor de 100 a 0 en 90 minutos, Sí. ¿no? Igual, y como que precisar porque una vez una amiga me contó un episodio en donde sí estaba invirtiendo y pensó que estaba invirtiendo en las acciones de una empresa y en verdad no era la inversión, o sea, digamos, lo que se confundió fue el producto. Correcto. Terminó invirtiendo en un producto que sí se le evaporó en segundos, o sea, simplemente por la volatilidad. Y fue porque fue mal asesorada. Entonces ella pensó que estaba invirtiendo en acciones con las características que Julio menciona, y no es que no estaba invirtiendo, pero está dirigiendo sus fondos a un producto que no lo era, o sea, no eran acciones, y sí era ligado a la volatilidad, era por diferencia. Claro, claro, claro. Entonces ahí también hay que precisar eso. Sí, sí, total. Ya, ahora ya vimos esta parte. Ahora, el otro mito que se suele repetir mucho es solo los ricos pueden invertir en bolsa, ¿no? Muchas veces se habla y nos preguntan bastante en redes, ¿no? ¿Cuál es el ticket mínimo por el cual puedo invertir? Y la mayoría de personas piensa que el ticket es bastante alto, ¿no? No sé, $20,000. Entonces, ¿realmente la bolsa es para los ricos? Mira, en el 2021 quizás, fue que hicimos el trabajo que lo pueden encontrar en la página web de la Bolsa de Valores de Lima. Eh, Lo van a poner ahí en los comentarios claro, ahora. claro, ahí van a poder encontrar el trabajo. En ese momento las comisiones de verdad eran bien altas. Entonces, para que uno tenga un retorno lo suficientemente alto para compensar el costo, sí se requería una inversión bastante alta, ¿no? Eso sí era cierto en la mayor parte de los casos, sobre todo cuando una persona es de bajo patrimonio y quiere invertir en un ticket chico, sí le salía muy caro hacerlo dado los costos que existían en ese momento.
Pero luego hay un cambio estructural, ¿no? En donde entra la competencia de las plataformas y eso hace que todo el sistema comience a bajar las comisiones, ¿no? Y hoy día tenemos un entorno en donde existen sociedades agentes de bolsa que ofrecen un servicio con un costo bastante bajo que permite que puedan entrar tickets pequeños sin perder rentabilidad, con lo cual ese mito de que es para solamente personas de alto patrimonio ya no sería cierto hoy día en el 2026. Sí. Y yo precisando aquí, tampoco es que quiero ampliar esa conversación y tampoco hacerlo muy filosófica, pero también es que entendemos con riqueza, porque hoy se cuestiona mucho la riqueza y si pensamos la riqueza monetaria, y diríamos que la gran brecha hoy día ya no es tanto entrar con un ticket porque ya hay mayor accesibilidad, puedes entrar Sí, con un precio más bajo. Creo que acá la riqueza separa también quienes tienen conocimiento y no tienen conocimiento. Entonces, por muchos años, posiblemente, no solamente una, digamos, una barrera de entrada a la bolsa, no solo era por la cantidad de dinero con lo que uno iba a tener, sino era entender este mercado, claro. ¿no? Hoy lo que vemos es que la riqueza monetaria se hace mucho más accesible poder entrar, pero todavía hay una brecha de, tenemos una riqueza de conocimiento, porque realmente las personas que no tienen todavía un poder adquisitivo no se pueden, no tienen el lujo de educarse todavía, y educarse es una necesidad para entrar a invertir. Entonces, sí diría que este mito de solo los ricos, digamos, hoy no es una realidad, hoy puede entrar, y ahora gracias a la internet, a la IA, basta de informarnos un poquito, tener esta información para poder invertir. Entonces yo creo que esas brechas que antes existían, sí eran antes una realidad, pero hoy día también se están como que apagando, ¿no? Sí, igual ahí complementando más o menos lo que decía Julio, ¿no? De hecho, a partir del 2021, por la bolsa, sí vimos un cambio en lo que es número de personas y de cuentas nuevas que se creaban en BBL, ¿no? De hecho, el promedio hasta antes de 2021 era 3.000 Ujú, y ya hemos superado los 20.000. De hecho, hubo un año que tuvimos cerca de 84.000 cuentas nuevas y es un montón de gente entrando de golpe. ujú. Los tickets promedio han bajado, entonces son señales que nos dicen que ahora hay personas de menor patrimonio ingresando cada vez más a la bolsa, ¿no? Y parte de eso también es este mito, ¿no? La BBL no sirve porque no se negocia nada. Entonces, yo creo que es algo que se ha ido eliminando con esta entrada de la persona natural y este cambio que ha habido con lo de las plataformas, ¿no? Pero ¿qué más nos pueden decir al respecto sobre el tema de la liquidez, que es algo que muchas personas a veces lo dicen en comparación al mercado extranjero? O sea, a ver, hay una realidad que es un tanto mito y una realidad que aceptar de que la bolsa, digamos que no es la más líquida de la región, ¿no? Sin embargo, así como no todas las acciones son tan líquidas, porque sí existen acciones muy líquidas, existen las que no lo son, pero justamente en las que no lo son, quizás uno puede encontrar un valor oculto, ¿no? Que es el premio de liquidez. O sea, uno compra una acción porque la empresa es buena, ¿no es cierto? Porque la empresa es buena. Si uno es una persona paciente, o sea, que invierte a largo plazo, que no tiene la necesidad de estar comprando y vendiendo, entonces sí es una buena apuesta porque algo que es ilíquido va a pagar, o sea, va a ofrecer más retorno por lo mismo que tiene una prima de liquidez, Ujú. ¿no? Entonces, sin embargo, si uno quiere entrar a especular en la bolsa, o sea, si viene un especulador de fuera a querer comprar y vender como si fuera un mercado de papas y camotes, claramente no le conviene entrar a un mercado ilíquido. Claro, Los mercados ilíquidos son para personas que quieren hacer un patrimonio de largo plazo o de mediano plazo y que tienen la ciencia para saber en qué momento salir y en qué momento quedarse y recibir los dividendos o los cupones que correspondan por esa inversión, ¿no? O sea, creo que si bien es una realidad la liquidez de la bolsa, esa misma liquidez es la que abre las oportunidades que no se encuentran en una empresa líquida en otros países. Te pongo un ejemplo. Tú puedes tener una empresa que hace consumo eh, para Estados Unidos y consumo para Perú son exactamente iguales, ¿no es cierto? Exactamente iguales. Pero por el hecho de ser una empresa que está en Estados Unidos y ser líquida, el rendimiento que ofrece es muy bajo, digamos 5%. Una empresa en Perú, exactamente a la misma empresa en Perú, por el premio por liquidez, en vez de pagar 5%, podría estar pagando 9%. Esa diferencia es el valor oculto, el premio de liquidez. ¿Cuál es el costo? Ah, el costo es que cuando que te hacen un capital paciente, o sea, tengo que esperar el momento adecuado para salir. No voy a estar, si quiero entrar y comprar y vender, no, eso no funciona, claro. ¿no? Esa es creo que la gran diferencia y el valor oculto que hay en la bolsa para las acciones ilíquidas, que ofrecen mucho más que la de sus pares líquidos, siendo iguales.
Y están ocultas muchas veces porque uno no tiene cobertura de research, no hay un analista que esté detrás haciéndole seguimiento. Entonces, yo creo que el valor que le puede dar uno de hacer su tarea de investigar le Correcto, puede sacar muchísimo más provecho. correcto. Justamente en esos momentos es donde hay valor. Sí, Porque si todo el mundo conoce una empresa, claro. ¿cierto? Entonces el valor ya está en el equilibrio, en el valor justo, ¿no? Porque ya todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo investiga, entonces ahí no hay forma de ganar un extra. Pero como tú bien dices, en una acción ilícita que muy poca gente sigue, si uno entiende, comprende la empresa, uno se da cuenta que vale más de lo que el precio dice, ¿no? Alguna vez pasó en una acción que no voy a decir, pero que Que todo el mundo quiere claro, saber. claro, que el nivel de caja que tenía la empresa valía más que el precio de la acción. Sí. O sea, era impresionante. O sea, que si esa empresa quebraba, el accionista que había comprado a 80 recibía 110. O sea, es para que vean el valor oculto que existe en acciones que no se siguen, pero que si uno investiga un poco, se da cuenta, Y con información pública, con información pública, claro. total información pública, uno se da cuenta de eso. O sea, de que la cantidad de caja que tenía era mayor que el valor que uno pagaba. O sea, uno estaba pagando menos que la caja. O sea, de esas cosas existen en países, en estas empresas, ¿no? Y por eso yo hablaba siempre de este valor oculto. Y Susan, ¿tú qué nos puedes decir de ahí? Otro mito que es que la BBL no tiene futuro. Esto es algo interesante porque, digamos, ahí como que investigando es cuántos años tiene la BBL. Entonces, la BBL existe desde 1860. Prácticamente tiene más de 100 años, ¿sabes? De 166 años para ser exactos. Ajá. Entonces, si uno se puede poner, tiene más años de vida que uno mismo. Entonces, si pensamos que no tiene futuro, creo que es todo lo contrario, creo que se va renovando. Y ahora que estamos hablando de mitos y realidades, pues, ¿cómo nace un mito? No me voy a digamos, a la definición de Biblia, pero básicamente es tal vez lo que nuestras abuelas nos decían, lo que nosotros nos traemos, ¿no? Nadie que haya algo cierto o histórico que realmente lo pueda validar. Pero muchas veces los mitos nacen de factos ciertos que para ese entonces lo eran, pero tal vez muchos años después cambiaron. Entonces, hoy la bolsa de valores ha cambiado muchísimo, trayendo el tema, lo que Julio mencionaba, el tema de la iliquidez o lo que tanto líquido era el temor más grande de meter tu dinero en una bolsa que tal vez tú no sabes iba a ser muy dinámico, si podía comprar o vender Claro. rápidamente. Hoy creo que hay un esfuerzo grandísimo de lo que están haciendo los equipos detrás, porque ahora ya no solamente te permite invertir de forma local, sino también te une, bajo con el MILA, a otras bolsas que no solamente es Perú, Sí. ¿no? También ya puedes invertir en Colombia, en Chile, y no solo eso, sino también ya puedes encontrar en la misma bolsa, y es otra de las cosas que uno no sabe y es parte importante de conocer, que también puedes invertir en valores internacionales estando en la bolsa local, ¿no? Sí. Muchos dicen, no, porque no encuentro las ETFs más corrientes. No, ya se encuentran en la bolsa local. Y otra de las grandes ventajas, y creo que también para quitar este mito de que no tiene futuro, creo que todo al contrario, se está armando para que sea algo más interesante para abrir la puerta a nuevos inversionistas, y especialmente los locales, es que hay gran beneficios tributarios, ¿no? Entonces, creo que otro gran, digamos, no soy alguien experta en temas fiscales, pero sí conozco que hay una gran diferencia y poder. Entonces, creo que hay un gran futuro quienes lo analizan y lo ponen como parte estratégica dentro de su portfolio de inversiones. Sí, y de ahí de la mano, pues también con el tema de integración regional, ¿no? Lo que es NUAM, esta unión de Chile, Perú y Colombia, de hecho, el esfuerzo por traer liquidez y una mayor oferta para todos, ¿no? Entonces, eso es un que ya podemos romper, porque si hay futuro, como tú lo dijiste, es una historia de más de 160 años que seguimos construyendo. Se está armando. Todavía se está armando. Y ya. Ahora, otro mito que tenemos y que sí lo he echado la mayoría de veces es que la bolsa local es netamente minera. La BBL es solo el sector minería. Pero eso no es cierto. O sea, ¿qué nos puedes decir, Julio, en base a tu experiencia? Sí, a ver, la parte de realidad es que vivimos en el Perú, ¿no? Y el Perú es un país eh, cuyo crecimiento es muy dependiente de los términos de intercambio, es decir, de cuánto, a qué precio vendemos los commodities, cobre, oro, zinc, estaño, molibdeno, y cuánto nos cuesta importar petróleo, derivados del petróleo, ¿no? Entonces, sí, pues sí hay un impacto en Perú en general, pero eso impacta en todas las empresas peruanas, eso es una realidad. Lo que es un mito es que solamente existan empresas mineras en el índice de la bolsa. Existen acciones de consumo discrecional, de consumo eh, no discrecional, existen servicios como bancos, o sea, existen otro tipo de empresas de otros sectores, ¿no? Que si bien de alguna manera sí se impactan por un intercambio,
no necesariamente se impactan tanto como se impactaría una minera. Por lo tanto, sí existe otras opciones donde uno puede invertir, otras empresas donde uno puede invertir que son menos cíclicas, es decir, que dependen menos de lo que pasa con Perú. Existen esas empresas y se puede el portafolio tranquilamente diversificar con ello. Sí, parte de esta labor de, de diversificación también dentro del mercado local, el otro mito que se repite mucho es, oye, mejor invierto en bolsa extranjera, que es muchísimo más líquida. eh, ¿Y cómo sería? No, invierto en acciones extranjeras y me olvido de Perú. Eso es un mito muy real. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Súper Acá. cool. Bueno, acompañado de eso, mi mito siempre era mineras o sector financiero. Era Claro, como que gran fuerte, fuerte. Y ahí es donde entra tal vez el tema de, eh, nuevamente, lo conocido se nos hace mucho más fácil. Entonces, si estamos en una economía peruana y piensas que todo lo que te rodea y dónde va, es ahí donde viene lo interesante de decir, solo voy a invertir en estos dos sectores, ¿no? Y sale tu sesgo local, ¿no? claro. Solamente lo que conozco me hace esa sensación. Pero si uno ve, tipo, si ponemos como la bolsa como si fuese una torta, pero a nivel global, ¿no? Casi en verdad un 60% de esa torta se lo llevan los mercados desarrollados, especialmente Estados Unidos, un 30% tal vez otros mercados tipo Japón, Europa, y tal vez como ahí, ¿cuánto voy? 60 más 30 van 90, queda un Sí. 10% que pueden ser los mercados o sea, como que emergentes, y tal vez de eso Perú representa menos de 1%, ¿no? Ajá. Entonces, si bien uno dice, ¿dónde puedo invertir solamente en mineras o en Perú, que es fuertemente esta? Justamente ahí viene el tema de invertir también en opciones del extranjero. Pero cuando uno es inversiones, primero piensas en la bolsa tal vez de Nueva York, ¿no? Y piensas, tienes que estar fuera. Bueno, curiosamente, y es algo que habíamos mencionado, hay un gran esfuerzo de justamente poder invertir ahora también en empresas, tener posiciones en empresas internacionales, que tu portafolio es a través también de la propia bolsa local, ¿no? Claro. Entonces también se puede hacer. No sé si me derivé la respuesta, pero creo que es eso, ¿no? Creo Digamos que que es un llamado más a, oye, puedes diversificar, claro, o sea, tienes tu digamos, portafolio y puedes diversificar e incluir acciones locales también y y extranjeras. extranjeras, no tanto en, digamos, la plataforma per se irse, también puedes mantenerlo de forma local porque justamente hay una apertura mayor, ¿no? Sí, no, yo estoy de acuerdo. O sea, la realidad es que sí, una persona tiene que diversificar sus inversiones fuera. Esa es una realidad, ¿no? En el portafolio de mercado, en Claro, este caso sería el S&P 500 u otro similar. Esa es una realidad. Lo que no significa que uno tenga que ir todo solamente en ese mercado, ¿no es sí, cierto? Es verdad que es más líquido, que permite tener mucho más flexibilidad. Tiene que haber una parte que nos ofrezca un retorno mayor que eso, ¿no? Te pongo un ejemplo. O sea, uno puede comprar una empresa peruana, un bono, por ejemplo, de una empresa peruana, eh, que es triple B menos, ya, o sea, el nivel de inicio de grado de inversión. Y tener una empresa exactamente igual en Estados Unidos, la diferencia en las tasas van a ser que uno recibe, van a ser muy, muy lejanas. Podría ser de 200 puntos básicos, 300 puntos básicos, muy grandes. Entonces, es verdad, da la tranquilidad tener un activo que está diversificado en el mundo, pero el tema es que las posibilidades de retorno están aquí por este arbitraje, porque estas empresas podrían estar en Estados Unidos, pero no están acá en Perú. Y sí, eso nos da a los inversionistas un valor adicional, ¿no? Y ya hablando, saliendo de Perú y hablando de este nuevo mercado que se está construyendo con mucho esfuerzo, que es el de Perú, Colombia y Chile, que ustedes llaman NOAM, es algo que lo hace incluso más interesante, porque yo de verdad los reto a buscar bonos que tengan un grado bueno y que den cupones mayores que Perú y Colombia, sí, no van a encontrar en ningún lado. O sea, siendo buenas empresas, ¿ah? claro. Siendo buenas empresas que están en un país determinado que les pone un techo a la calificación crediticia. Esas son oportunidades de arbitraje clarísimas que puede haber respecto a Estados Unidos y son las que crean valor en el portafolio que nos obliga a invertir también dentro de la región de NOAM y no solamente en Estados Unidos, que sí o sea, que la realidad es que sí hay que invertir ahí. Y hoy día, gracias a las normas que ha puesto la SMV, sí una persona natural desde Perú puede diversificar en el mundo mediante los ETFs que la bolsa ofrece, ¿no? Tiene una posibilidad de hacer eso y crear Sí. valor con las acciones de Perú, Colombia y Chile.
Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya pasando ya, porque ya nos queda poco tiempo para cerrar, yo creo que podemos cerrar con una reflexión, invitando al público, ¿no? Tal vez muchas veces es la primera información que nos llega a estos mitos, pero mucho que hablamos en capítulos anteriores, ¿no? Yo tengo que hacer mi tarea también investigar. Entonces, ¿qué reflexión les podemos dar a las personas que nos están viendo sobre me llega una frase, algo, ¿qué hago? ¿No? Suena bastante redundante en el Sí. sentido de lo que voy a decir, porque en verdad creo que es básico, es si me llega a mí una información, creo que hay un mito que ese, y es curioso, es sin menospreciar las profesiones, ¿no? Como que ahí como que mi disclaimer, ¿no? O sea, un poco, ¿no? Pero si tu verdulero, si es que tu peluquero, si es que las personas que están fuera de mercados o financieros ya conocen y están hablando su día de la acción, ¿no? Es como que ya se popularizó, por así decirlo. eh, Tengan cuidado. Entonces, si ese dato te vino de tu verdulero, te vino de tu caserito, si te vino de, es justamente lo que dices, ¿no? Es toma ese dato con cuidado para ver exactamente en qué posición está, ¿no? Justamente tal vez lo que las reflexiones que te lleva y te menciona Julio en este mito de realidad es tratar de mucho de investigar, ¿no? Y las verdaderas joyitas o las verdaderas están en el de conocer realmente el mercado donde te encuentras o el mercado al cual tú quieres colocar tu dinero. Entonces se basa en investigar. No sé, digamos, creo que tratar de, si bien uno recibe la información, siempre tratar de o sea, contrastar esa información con otras fuentes eh, veredignas, validar las fuentes que realmente uno decir, puedo confiar de este lugar, no solamente palabras. De acuerdo, y lo principal es buscar los datos, ¿no? La bolsa tiene muchos reportes bien interesantes de cómo va la liquidez, quiénes son los que participan, cuáles son las sociedades de bolsa que existen y cómo le está yendo con el aumento de los volúmenes, tienen el ranking de la bolsa, tienen mucha información, mucha data que es de verdad bastante útil para poder desmitificar muchas cosas que se dicen sobre la bolsa y poder más bien sacarle provecho, porque los que ganan con los mitos son los que Que tienen tienen la verdad. lo que tienen la información correcta, Sí, ¿no es cierto? Y obviamente pueden sacar provecho de esa información. Porque el día en que todo el mundo se levante en estos mitos, lo que vamos a tener es una cantidad masiva de gente entrando que ya no les va a permitir ganar el dinero que antes ganaban a los que trataban de identificar estos mitos, ¿no? claro. O decir, no, nunca inviertan en Perú porque Perú es malo, ni siquiera la bolsa. O sea, yo he escuchado personas hablar de Perú incluso, ¿no? O sea, hablar de Claro. Perú. Y lo que se ha demostrado en esos momentos es que justamente en el momento en que se dice no invierta en el Perú, es el momento de invertir en Perú. Porque uno invierte Eh, cuando las cosas están baratas, Sí. no cuando están caras. Si los siguientes 5 años los términos de cambio siguen altos y el nuevo gobierno lo hace bien, o sea, el Perú va a ser un avión, ¿no? Si los términos de cambio siguen donde están y el Claro. gobierno es bueno, si pasan esas condiciones, el Perú va a estar arriba. ¿Y cuándo vamos a comprar una bolsa? Cuando el Perú esté creciendo 8% Sí. y en ese momento va a ser muy caro. Muchas veces uno mira hacia atrás, ¿no? Y dice, oye, todas las personas dijeron, oye, en esta época del tiempo no invierto. Ujú. Y de ahí tú ves el rally y dices, debía haber puesto aunque sea algo, ¿no? Sí. Correcto, por eso yo digo Sí. a esas personas que son las que generan estos mitos, ¿no es cierto? Mírenles el track record, o sea, traten de ver cuánto o sea, yo estoy a punto de hacer ese trabajo. Este capítulo debe ser mitos y leyendas, pero lo interesante es que pueden ser certezas o ciertos hace 20 años atrás, pero hoy día estamos en un mundo La realidad diferente, distinta. una realidad distinta. Entonces, ya eran leyendas, Claro, ahora creo que ya no son. espero pronto sacar un paper sobre este tema también, pero que ya estoy ahí cocinándolo. Pero fíjense ustedes los momentos, repito, fíjense los momentos en que todas estas personas dijeron en el pasado, porque lo malo de las redes sociales es que todo queda grabado, Sí. ¿no? En que dijeron, no inviertan en Perú, salgan de Perú, ya, ahora salieron, vendieron todo de descuento y cuando volvieron tuvieron que comprar caro de nuevo, ¿no? Entonces, hay que tener paciencia. Yo sé que el Perú es un país que nos tiene nerviosos, o sea, cada 100 años Dios tira los dados. Yo lo sé. Bueno, 5 entre comillas, porque ahora vivimos más frecuentemente, pero sé que esas cosas pasan, pero estamos en un proceso de afianzamiento del país y estas cosas que nos están pasando son oportunidades
que hay que aprovechar porque es un país que tiene futuro. De realidad, yo soy un confiado en que tiene futuro porque de verdad tenemos una buena estructura y las cosas que nos están pasando, no solamente el puerto de Chancay, sino otras inversiones que están llegando y por llegar, creo que nos están poniendo en la vitrina y cuando cuando ya estemos arriba, va a ser muy tarde para invertir. Y otra cosa ahí que quería recalcar es que las empresas que al final llegan a bolsa no son cualquier empresa, son empresas preparadas que han pasado por due diligence, tienen clasificación de riesgo. Entonces, de por sí el filtro ya está más o menos hecho, ¿no? Entonces, para él les facilita el trabajo. Sí, y bueno, hemos hablado de la parte buena, ¿no? Igual Sí. es bueno ver de nuevo Todo. el podcast pasado de fraudes, ¿no? Para que también tratar de hacer todo supervisado, todo regulado, ¿no? Todo que sea dentro de lo formal, Y no el, de la informalidad. y el pasado al pasado de ese podcast también es bueno recordar el tema de ser ahorristas, porque una de las cosas que te va a proteger y poder aprovechar justamente esos momentos donde todavía todo el mundo se vuelve rojo es la oportunidad de comprar. Siempre se suele decir eso, no sé si es un mito y verdad, pero podemos decir mito o realidad, mito y verdad, Sí, ¿no? Pero es cuando tienes ese poder adquisitivo, digamos, no te lo vas a poder permitir, digamos, cuando todo se está incendiando o cuando es abajo, si tú no tienes esa capacidad para Claro. poder asumir y poder verlo como una oportunidad, solo nace si tienes esta oportunidad de poder invertirla sí, en ese y momento. vas a recordar que también en ese podcast, el primero, creo que hablamos también del tema de diferenciar a alguien que te ofrece un producto porque cree en el producto y te explica el producto de manera clara, ¿no es cierto? Para que lo entiendas y lo compres, a alguien que es un vendedor. Normalmente los que generan el mito de invertir fuera son personas que venden ETF fuera o que te venden un producto empaquetado donde tiene 5 ETFs que lo podrías comprar tú a través de la bolsa, Más ¿no? barato. Claro, más barato y te quieren cobrar una comisión por eso, pero para que inviertas fuera porque es lo más fácil para ellos Ujú. de hacer. Ellos te están vendiendo su producto, que es invertir fuera. Porque si tuviesen un producto dentro, te venderían los dos. Entonces, siempre cuando alguien haga estos mitos, fíjense qué vende. Fíjense entren a la empresa y fíjense qué cosa es lo que vende. Porque capaz encuentren una sorpresa, que lo venden o lo que dicen que tienen que comprar justamente lo que ellos venden, sin decirlo, ¿no? O sea, hay que hacer también el disclosure de eso, ¿no? O sea, siempre ver el que está diciéndote que un mito, qué hay detrás de ese mito, y van a encontrar qué es lo que él vende. Un intertrazo. Bueno, muchas gracias. Ya hemos llegado al final del capítulo de hoy. Gracias a todos. Recordarles que nos queda un capítulo de este podcast de Hablemos con Acciones. Los invito a dejar su comentario, su like. Nosotros siempre los estamos leyendo y la importancia de tener estos espacios con ustedes. Con nosotros será hasta otro capítulo. Hasta luego. Gracias, Susan. Gracias, Julio. Hasta luego.